podido leer el plan de sesión, que consiste de tres momentos. Una es esta apertura que voy a realizar ahora mismo. Un segundo momento en el que van a trabajar en salas, indistintamente los habrá colocado Ana y van a trabajar en la sala que les toque. Vamos a dar ahí más o menos 30, 40 minutos para discusión en sala y luego regresamos a puesta en común con el grupo completo para comentar lo que en cada sala se haya analizado o acordado. Entonces, para empezar, les voy a pedir a mis colegas expertos, Lourdes, Ana, Conchita, David Pérez Arenas, que ya entró por ahí, lo acabo de ver, eh, que tratando de hacer una abstracción de sí mismas y mismos, digan cómo concebían el currículum la primera vez que se enfrentaron a él. No. ¿Quién quiere empezar? Lourdes, Ana, Conchita, David. Yo, Ana, digo, Conchita, adelante. cuando yo empecé a estudiar el currículum, no hablábamos de currículum. Yo estoy hablando de la licenciatura en pedagogía, la década de los 70. Entonces hablábamos de plan de estudios, ¿sí? De Sí. un plan de estudios con una mirada sistémica, más ligado a la tecnología educativa, en donde todo era formal, todos los aspectos formales, estructurales, como era el perfil, los objetivos, los contenidos, las actividades, las experiencias de aprendizaje, la evaluación, ¿no? Y luego ya se fue ampliando. Posteriormente, ya en la década de los 80, cuando ya estaba en otro espacio, trabajando en el CICE, cuando ya empecé a debatir no, desde los 80 en AFES Aragón, ya que empecé a trabajar al lado de Ángel Díaz Barriga, ¿verdad? Entonces ya entendí que era más amplio que lo estrictamente formal que había en la guía de carreras, ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias, Conchita, muy amable. Lourdes, adelante. Bueno, quizás antes que eso, porque yo empecé como de niña en el centro de didáctica, pero no como docente, sino como escucha, era el programa del curso. Y si había más programas, conformaban como un gran programa o un subprograma en aquel momento a los dice el subprograma de especialización de la docencia o de actualización docente. Pero era como el acumula, o sea, programas de cursos, no iban ni siquiera más allá. Plan de estudios ya era, digamos, vinculado a una formación profesional, etcétera. Lo demás eran programas de cursos. De ese tamañito empezó mi microvisión. Y ya después no le sigo, pero quería agregar eso a la historia pleistocénica. Muchas gracias, Lourdes. Qué amable. Ana, Ay, pues yo conocí el término, bueno, yo cursé el bachillerato pedagógico en la normal. Entonces, pues sí, yo por ahí de cuarto, quinto semestre de la prepa. Pero bueno, era mucho en el sentido, ahora lo reconozco así, ¿verdad? En ese momento, pues eso era currículum, lo que decía Jimeno Sacristán y que era la selección de contenidos, ¿no? Esa era como Uh-huh. la... Y ya luego cuando entré a la carrera, pues justo estaba la discusión sobre el plan de estudios, el cambio del plan de estudios de pedagogía. A mí me Uh-huh. tocó en tercer o cuarto semestre ya de la licenciatura. Y ahí justo en el activismo, pues empecé a leer al doctor Ángel y ya luego a Alicia, ¿no? Y ya, ahí, como dicen, y el Bien, resto es historia. pues es esto. muchas gracias, Ana. David, ¿dónde tuviste, qué pensaste en tu primera confrontación con el currículum? Ya, bueno, en mi caso también fue en Acatlán, en la licenciatura en pedagogía. Entré en el primer semestre que entré, había movimientos para el cambio de plan de estudios que
que bueno, fue importante porque sí, una semana se tomó la dirección y bueno, fue un momento, una cuestión ahí importante. Y bueno, en el cambio del plan de estudios se incorporaba la materia de currículum que pues no teníamos como idea de qué era. O sea, bueno, los que íbamos entrando en primer semestre, seguramente los de los siguientes ya, pero los que estábamos no. Ya cuando llegamos en el plan de transición y lo cursamos, el docente que nos dio tampoco se ve que conocía mucho, entonces por ahí algunos pocos textos que había en la biblioteca, pero eran textos de esos autores estadounidenses que finalmente era plan de estudios. Y bueno, ya después, más adelante, ya fue con lo de eh, bueno, de plan de estudios, pero que ya se asociaba con el currículum, el libro de Ibarrola de Raquel Glasman. y de Raquel Glassman, y por ahí. Pero a mí lo que ya me revolucionó fue cuando llegué a la facultad y con Alicia. A mí ahí sí, porque para mí después un momento en que de pronto, como mi tesis de licenciatura la iba a ser sobre currículum, empecé a buscar mucho material y un momento en que me perdí con tanto. Primero no encontrábamos casi, no había material, pero de pronto empezó a aparecer material por todos lados, de todos foros, artículos, y estaba yo como perdido ya. Díaz Barriga lo ilustra muy bien diciendo que comúnmente que el currículum era todo, pero si el que era todo era nada. Y ya cuando con Alicia en la maestría el encuentro con su texto de currículum, dimensiones, planos, no, ahí ya me aclaró y me ordenó todo ese desorden que traía yo. Gracias, David. Yo debo compartirles que empecé estudiando la normal. Yo soy normalista. Y a nosotros nos decían que los listados de contenidos eran esenciales para la formación de los alumnos. Y hasta ahí, pues yo decía, pues sí, yo elijo una serie de cosas y se las platico. Pero teníamos un profesor de filosofía que decía, no, no, los contenidos no son esenciales si no se piensa en cómo formar a los alumnos, cómo educarlos. Y ahí me hizo, me Claro, hizo clic, este, clic. una complejidad compleja que tardé mucho en clarificar, porque ahí me di cuenta que eso que eran la selección de contenidos era algo mucho más grande. Bueno, con esta apertura quisiera convocarles a que hagamos nuestra reunión en grupos y que tratáramos de ser como muy claros, muy objetivos, o lo más objetivo que se pueda, para compartirnos y decir, yo estoy hablando desde aquí. Claro que van a estar influenciados por lo que leyeron de Alonso, que ya les dio ahí una clasificación, instrumental, deliberativo, etcétera, lo que les colocó ahí en esas páginas que les recomendé revisar. Pero sí es muy importante que podamos compartirnos y buscar un significado conjunto de lo que es o puede ser el currículum. Pero lo primero a lo que vamos a llegar, espero que sea de las cosas que ustedes puedan compartirnos después de las reuniones en grupo, es cómo nos posicionamos frente al currículum, cómo y desde dónde. Y bueno, aquí cierro la apertura y Ana, si me haces favor Ay, de mandar a todo mundo a la sala, perdón, ya perdón, saben. Sí, adelante. perdón, soy Karina García. ¿Podría repetir la última parte, las preguntas que formuló? No son preguntas, es una invitación y tiene que ver con desde dónde nos posicionamos para concebir al currículum. ¿Qué es lo que yo pienso de currículum? Y a partir de ahí podemos construir todos. Ajá. Ujú. Entonces, esa es como la idea, no son preguntas, no hay orientaciones, no hay objetivos, no hay listado de contenidos, no hay nada, no hay nada. Vamos a construir conjuntamente desde donde cada quien esté parado.
Y ahora sí, Ana, si Ya, los quieres 4, mandar ¿verdad? Me dijiste. a salas, cuatro salas, y tenemos alrededor de 40 minutos, son 5:24, digamos a las 6:10, que regresemos para que cada sala presente su idea de lo que pudieron compartir. Gracias. ¿Me avisan si ya les llegó la invitación para unirse a las salas? Doctora. Adelante. Si alguien tiene alguna situación, me avisa. No se te oye, David, está apagado tu micrófono. Ah, ya. Decía que todos vamos a salas. Sí. Pues si quieres o... O te puedes Ah, quedar ya. aquí también. Ah, ya es que como me llegó acá lo de la sala, por eso Sí, a pregunto. todos nos llegó invitación. Ah, ya. Pero diles que no ahorita. Otro día con más calmita. Si no nos podemos inhibir, por favor. Exactamente. Ha Sí. sido muy productiva el encuentro y la discusión en la que pudieron encontrarse. Vamos a hacer una primera ronda en la que cada sala nos platica qué hicieron, y después de que las 4 salas hayan participado y comentado lo que encontraron o comentaron, abriremos una discusión general para quien quiera comentar lo que las salas nos comentaron. Entonces, sala 1, sala 1. Ay, Dios, ¿qué está la sala 1? Creo. Sí, Creo que somos pero, nosotros, María, ¿no? ajá, Ok, sí, María iba más o menos a sintetizar. Ok, bueno, sí, buenas tardes. Estaba un poco perdida con el número de salas, pero gracias. Sí, justo en nuestro caso, bueno, fue muy enriquecedor el espacio porque diferentes experiencias que tenemos los que estuvimos ahí creo que nos ayudan a ver desde la perspectiva muy institucional que podemos tener acerca del currículum, pero también cómo al final del día y que creo que es parte de este seminario, también el currículum llevarlo fuera de estos espacios formales. Entonces, pues más o menos lo que tratamos como de ir integrando fue que desde nuestra perspectiva el currículum es un proyecto y un proceso histórico y contextual, ¿no? Pero sobre todo que al ser histórico y contextual parte de elementos éticos, educativos, políticos, sociales y culturales, mediante el cual un conjunto de personas hacen este ejercicio de seleccionar, organizar y orientar aquellos pues saberes, conocimientos o habilidades, valores también sobre todo que para ese momento, decíamos nosotros, son considerados como relevantes para la formación de los sujetos, ¿no? Sin embargo, esta cuestión que podría parecer prescriptiva en un primer elemento, nosotros analizábamos que si bien es prescriptiva, pues no es totalmente punitiva, ¿no? Que no se limita solamente a esta prescripción, sino que es el sujeto, las instituciones, los propios incluso contextos históricos, quienes pueden tal vez interpretar, reinterpretar y concretar de manera distinta este currículum en sus propias trincheras, ¿no? Este planteamiento parte de nosotros concebir que pues no solamente el currículum pasa en una institución formal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jacqueline o de otros compañeros que están tal vez haciendo proyectos de educación no formal en otros espacios, incidiendo en otros lugares, pues nos hablan que al final a lo mejor esto que hacemos en estos otros lugares fuera de lo institucional sería este currículum oculto, ¿no? Esta forma en cómo traducimos lo que socialmente y políticamente se establece y nosotros le damos
una interpretación distinta, ¿no? Entonces, por eso nosotros decíamos que también podía ser un espacio donde también pues se convierte en un arma de incidencia, ¿no? En un arma de lucha, de cómo se va incidiendo, ¿no? Y algo que ya no pudo terminar de discutir porque se nos acabó el tiempo era una idea que finalizó nuestro compañero Rigoberto con la democratización cognitiva, ¿no? Que si bien parecería, o yo le interpreto si Rigoberto quiere ampliar esta idea, que esta democratización cognitiva también sería, pues sí, ¿no? Que se está estableciendo como válido, pero válido para quién y desde dónde, ¿no? Tal vez a mí me toca estar con una comunidad muy lejana desde el contexto de hablar de scrollear, por ejemplo, y para ellos no es relevante. Cómo eso lo llevamos y ampliamos el conocimiento de una manera distinta. Entonces, pues más o menos a esto fue a lo que llegamos en la discusión y que sí, a lo mejor pedagógico y punitivamente puede ser un instrumento prescriptivo, histórica y contextual, pero también entra como este aparato de o sigues reproduciendo o es un elemento de lucha. Entonces, creo que fue bastante interesante en nuestro caso. Entonces, no sé si alguien más quiere ampliar o si aborde todo lo discutido. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere ampliar de esta sala 1? Bueno, yo quisiera, o sea, muchas gracias, María, estuvo muy bien. Nada más como complementar que también se comentó un poco que existe todo, digamos, de toda esta identificación, organización, planeación y proyección de contenidos, históricos, políticos y todo eso. Hay una parte a partir de la cual ya nos empezamos como a separar un poco en el sentido de que unos podrán tener como, o sea, algo que yo les mencionaba, es de que podamos ver currículum que son eurocéntricos, machistas, o podemos pensar también en otro tipo de currículo feministas, alternativos, es decir, hay un momento en el cual a partir de esa selección deviene un poco un campo ideológico, por lo tanto, como comentábamos, de poder, pero también de resistencias, a partir del cual hace que el currículum sea algo en constante transformación, algo vivo y no algo que está estancado. Nada más sería como eso. Muchas gracias, Miguel, muy amable. ¿Alguien más de sala 1? Muy bien. Entonces, sala 2. Sala 2. ¿No se sabe su número? Sala 2. Sí, creo que no se sabe su número. ¿Quién dice yo? En lo que la sala 2 se autorreconoce. Sala 3. Válgame. Sí, somos nosotros. Adelante. Bueno, creo que me tocó, no sé, está Susana, Mancilla, no sé si los demás compañeros deseen participar o una servidora con gusto lo hace. Bueno, Adelante. fue una discusión bastante interesante porque los integrantes de este grupo somos o hemos trabajado en distintos niveles, tanto en educación básica como en educación superior y algunos están en proceso de formación. También aquí la discusión se centró en, bueno, ahora sí, sacar una definición colaborativa, ya que cada uno de nosotros realizó su aportación de acuerdo a la actividad que se nos quedó, ¿no? De elaborar una definición de currículum. Bueno, finalmente, ¿qué se hizo? Se integró en una sola definición, pero también con una observación muy puntual, que fuera una definición de manera global, es decir, de manera general de currículum, porque bueno, pues insisto, tenemos formaciones o trabajamos en distintos niveles educativos y entonces cada quien tiene la visión desde el nivel educativo donde elaboramos, ¿no? Entonces, la definición quedó de la siguiente manera. Quedamos en que el currículum podría
en este caso, definirse de manera general como una construcción social y política compleja que a su vez encierra una conversación o un diálogo entre los contenidos, ¿no? Ese diálogo, como ese diálogo interno entre los contenidos, los silencios, prácticas diversas de interacciones de sujeta o de los, ahora sí, de los actores involucrados en el diseño de este currículum y de la aplicación, ¿no? Entonces, en los currículos también, o currícula, ¿verdad? Existen relaciones de saber y poder, no son entes neutrales o pasivos. Me parece que esta parte es primordial, la visión que se pudo plasmar en esta definición, ¿no? Dependiendo de los contextos sociohistóricos, de procesos políticos, ideológicos, tienen influencia en los sistemas educativos. Es que estos currículums adquieren características particulares y sí tiene su parte prescriptiva, hablando de currículums que se establecen como oficiales, pero incluso estos tienen su parte pues que es viva, ¿no? En el que pueden surgir resistencias, reapropiaciones, transformaciones. También ya en el currículum que es vivido pueden surgir otros currículums alternativos, otros que dialogan y tensionan el espacio escolar y la finalmente quien aplica el currículum, ¿no? Tiene que establecer una relación entre lo que está prescrito, en el caso de educación básica, ¿no? Tiene, ahora sí, establecer un diálogo dentro de lo que está prescrito con la interpretación de la realidad, ¿no? Para poder aplicar ese currículum de acuerdo a lo que se está solicitando. Cabe señalar que en educación superior, pues sabemos que la mayoría de las instituciones, en el caso de las públicas o particulares, elaboran sus propios currículum de acuerdo al contexto donde se vaya a aplicar ese currículum o en su defecto a las necesidades, a ese diagnóstico que se realice, a ese estudio de factibilidad y bueno, también tiene que ver mucho adaptar ese currículum al modelo educativo que tenga cada institución, ¿no? Entonces, ahí hay como un poquito más de libertad. También en educación básica ahora con este nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, también hay mayor libertad y bueno, con esta libertad que le dan a los profesores, ¿no? Que a través del programa analítico que está más contextualizado, que está más regionalizado, ¿no? El currículum prescrito, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que, a la conclusión que llegamos y es todo lo que puedo comentar, a reserva de que mis compañeros quieran ampliar un poquito más la información que hace un momento comenté. Gracias. Gracias, maestro. A mí sí me gustaría participar. El currículum tiene una visión de nación, ¿no? Una visión política de nación. De acuerdo a las tendencias de izquierda, centro, derecha, pues es como se establecen ciertos currículum, porque la convocatoria también a esas personas, ¿no? No solamente especialistas, puede ser especialista de derecha o de izquierda o de ultraderecha o radical, ¿no? Y entonces, pues lo que siempre, por lo regular, un proyecto de nación progresista, pues siempre busca que sea un pensamiento acorde a los derechos humanos y en este caso la nueva escuela del humanismo y lo estamos recientemente viendo. El currículum dictado, el rebelde, aquello que está en los campos, el peteo, por ejemplo, en Oaxaca, las alternancias en Michoacán, ¿no? En Guerrero, en mismo Puebla, las escuelas, las milpas educativas que también asumen un currículum nacional en la parte de lo científico, lo humano, lo comunitario y rehacen y hacen a partir de sus conciencias comunitarias. Entonces, creo que al igual le robo por un momento a los lingüistas que la lengua es un ser vivo, también el currículum actualmente es un ser vivo. Y esta parte no era visible hasta la nueva escuela mexicana. Probablemente estaba, pero era más restrictivo el terminar ciertos contenidos, libros de texto en tal momento y si no lo terminabas, no estabas cumpliendo con el programa de nación. Entonces también sería este análisis desde lo político, cómo visibilizar el currículum, porque al fin y al cabo al maestro frente a aula, pues se nos pierden esas visiones, ¿no?
y nos dicen qué es lo que tienes que enseñar, porque esto es lo que dicta la ley. Pero cuando nos dieron esta libertad de que puedes enseñar lo que dicta tu contexto, dimos de vueltas como trompos, ¿no? Como pirinolas, estamos así en muchos momentos. Entonces, sí tiene que ver la parte política y no sé si otra compañera o compañero quiere participar. Perdón, ¿alguien más de este equipo 3? ¿Sala 3? No, ok. ¿Sala 4? ¿Sala 4? Pienso que éramos nosotros. Adelante, Alma. No estoy segura si éramos el 2 o el 4, pero bueno, Adelante. asumimos que es el 4. Ah, sí, dice Elizabeth que sí, éramos el 4. Bueno, tuvimos una conversación bastante interesante. Tratamos de utilizar esta tecnología, pero nos boicoteó porque no pudimos guardar la presentación antes de regresar a la sala general. Supongo que teníamos que hacerlo para poderla compartir después. Entonces no lo logramos, pero bueno, este, estuvimos tomando ahí algunas notas y bueno, yo voy a mencionar algunas cosas en las que creo que coincidimos y si las compañeras y compañeros quisieran complementar, pues adelante. Creo que un elemento en el que coincidimos quienes estábamos en este equipo es que el currículum es una construcción, decíamos, dinámica, que no es estática, ¿no? Y que tiene que ver justo con la participación de los actores educativos. Eh, Incluso cuando tiene este carácter prescriptivo, eh, justamente en el proceso de implementación, pues suceden procesos como de reinterpretación, de cuestionamiento, ¿no? De reformulación, en fin. Entonces, bueno, eso por un lado decíamos, eh, tiene este carácter dinámico. También decíamos, llegábamos al consenso de que se trata de un proyecto político-pedagógico y bueno, que está vinculado con la formación de los sujetos, con una idea de ser humano también, con una idea de cultura y con una idea de sociedad. Ahí la compañera Guadalupe lo expresó muy bien. Tal vez quisiera compartir con mayor detalle, ¿no? Otras cosas también que se mencionaron es que esta propuesta político-pedagógica eh, en tanto síntesis cultural, pues no está exenta de tensiones, de contradicciones, ¿no? Y bueno, también fue interesante que compañeras de Argentina mostraban o daban cuenta como de estos procesos que hoy en día están enfrentando a propósito de la idea de derechización, ¿no? Entonces, igual las compañeras quieren ampliar al respecto. Em, También Héctor mencionaba una cuestión que me parece relevante. Él decía que también implica una cosmovisión y una idea de ser humano, ¿no? Y que en función de esa cosmovisión, pues también se construye esa propuesta. ¿Qué otras cosas? Y bueno, se incorpora también con mucha fuerza la participación de docentes y directivos en la construcción del currículum, no solamente en su implementación, sino como constructores del currículum, pero a lo mejor sobre esas ideas quisieran ampliar mis compañeras y Alfredo, que también lo comentó. Yo hasta ahí me quedo. Mil gracias, Alma. ¿Alguien más del equipo 4 quiere comentar? Sí, yo simplemente agregar como una metáfora que se me venía en ese primer momento de pensar en una idea de currículum, se me venía como la idea de represa, ¿no? Como de esa figura o esa construcción que junta todas esas aguas, las contiene, pero que a su vez esas mismas aguas generan riego, generan energía eléctrica
como que si bien uno cree que está ese lago o ese embalse que se genera con esa represa quieto, a su vez tiene mucha potencia y mucha fuerza para, por ejemplo, generar energía eléctrica. Por esta idea que hablábamos en el grupo de movimiento, de dinamismo y de complejidades también, ¿no? Pensando en el currículum, sin entrar en las lecturas, digamos, como idea, como primera idea, digamos. Muchas gracias, Andrea. Pues nos queda una sala pendiente. Espero que ya se hayan podido autoidentificar. ¿Quiénes son los que nos quedan pendientes? Por favor. ¿O se quedaron en lo oculto? No, no nos quedamos en lo oculto, doctora. Adelante. Participamos en este equipo Pablo, Lupita, bueno, María Guadalupe, Brenda, Alejandra, Gustavo y yo. Nosotros iniciamos el diálogo compartiendo la experiencia de cada uno en los diversos espacios académicos en los que en los que hemos estado. Y cada uno, bueno, desde, por ejemplo, Argentina, Pablo nos compartió cómo fue pues su encuentro con el currículum y cómo algunos autores pues fueron muy relevantes para que él ahora pues tenga pues una idea muy completa de lo que es el currículum. Lo mismo Lupita, ella también habló de varios aspectos y muy interesantes, Brenda, y bueno, cada uno, ¿no? Gustavo lo hizo de una manera un poco más explícita, sobre todo porque pues él habla de un dispositivo político epistemológico. En el caso, por ejemplo, bueno, en mi caso y en el de Ale, pues hablamos de un concepto polisémico y multifacético. Y también Pablo maneja tres ideas, ¿no? Una selección y síntesis de la cultura, un documento público y normativo, un proceso de especificación. Lupita, bueno, habla de un escenario dinámico que confluye con las intenciones y las realidades, pero también hay un valor normativo, un vacío normativo intrínseco también en la crítica y múltiples fuentes, múltiples fuerzas. Habla también de los contextos y de las audiencias. Y bueno, también, bueno, recuperamos algunas visiones de proyectos, contenidos, reflexiones sobre cómo se construyen instrumentos, ¿no? Para hablar, discutir, contrastar, pues las visiones de la realidad educativa. No sé si Pablo o alguna de las compañeras, Ale, Brenda o Gustavo, quisieran comentar algo más. ¿Algo más? ¿Los colegas? Apoyándome con no sé si se me escucha. Sí se escucha, Pablo, gracias. Apoyándome con la tecnología, preparé a ver si lo puedo ver. Como tenía un registro táctil, preparé un cuadrito. A ver si se comparte. Dejar de compartir, a ver si me lo deja. Sí se veía bien. Se veía, yo no lo veía y lo saqué. Sí se veía. Como para ir viendo, cada uno se fue presentando, explicó el ámbito de formación, los autores referentes y la experiencia inicial. Yo les contaba que en Argentina me tocó estudiar en la década de los 90, fines de los 90, y que leímos lo curricular estaba asociado a la reforma y a la actualización de los contenidos. Y después las compañeras, que creo que son todas de México, y un compañero, Gustavo, bueno, fueron marcando la procedencia, casi todos de pedagogía, salvo Gustavo que viene de filosofía, y allí fueron marcando algunos autores, y cómo cada uno tuvo la experiencia y el foco inicial en el currículum. Esto lo armé apoyado con la inteligencia artificial. Usando el registro, me lo organizó en un ratito
Así que bueno, nos apoyamos un poco en la tecnología para armar el cuadro, pero bueno, teniendo el registro. Ok, muy amable, muy útil tu cuadro. Nos permite ver las trayectorias, el lugar de procedencia y de emergencia, diría Michel Foucault. Quisiera retomar, para darle después la palabra a mis colegas, quisiera retomar la romántica idea de la represa que nos compartió Andrea Paroncini, en el sentido de fuerza, potencia, contención, dirección, distribución, poder. Utilizó tantos elementos en esta eh, des- descripción y no, porque implica asunción también de lo que podría ser el currículum, que quisiera invitarlos a reflexionar este planteamiento que nos hace Andrea y que no es gratuito, por cierto. Escuchando lo que nos fueron diciendo, me voy a permitir solo destacar lo que comentaron. Ojo, si lo puedo describir de alguna manera, como se dice en mi tierra, todos se salieron del huacal. ¿Qué quiere decir salirse del huacal? De lo que se les había dicho que hicieran. O sea, ¿cómo se salieron del huacal? Les pedí que describieran su primer contacto con el currículum. Pero lo que describieron, y qué bueno, fueron trayectorias y aportes, influencias que cada uno de ustedes tuvo. Hablan de construcción social, de proyecto histórico, de conversación complicada, de resistencia, de diálogo, prescripción, realidad, de visión política de nación, de comunidad, de ser vivo y de contexto. Hablan también de construcción dinámica que confronta prescripción con reformulación y contexto. Hablaron también de un proyecto político pedagógico. Obviamente leyeron a alguien que todos nosotros conocemos, ¿no? Entonces, hablan de ser humano, hablan de formación, hablan de síntesis cultural, hablan de influencia de la derechización en lo político, hablan de la necesaria participación de docentes y directivos, hablan de dispositivo político pedagógico, hablan del carácter polisémico del término, hablan del carácter normativo del documento público, hablan del carácter de proyecto y finalmente con el cuadro que nos presentó amablemente Pablo de Battisti, hablamos de trayectorias. O sea, el currículum, se oye eslogan político, pero el currículum somos todos. Y con ello quiero implicarme e implicarlos. O sea, sí, sí. El currículum va a ser lo que nosotros querramos que sea. Y no estoy utilizando palabras escogidas al azar. Estoy utilizando algo de lo cual habló Alice Casimiro la primera vez que nos presentó la idea de proyecto promesa. Es decir, podemos prometer algo. Vamos a ver si esto es posible. Y la otra cuestión, y cierro para que mis colegas adelanten su punto de vista, tiene que ver con el momento que nos
está atravesando. Es un momento en el que todos nos vemos implicados y en el que todos estamos obligados. Ahí quisiera dejar mi comentario y mis colegas, adelante, por favor. No se amontonen. No nos autoidentificamos Eso estuvo bueno. como equipo docente. Bueno, pues yo quisiera reaccionar un poco a lo que se comentó y partir justo de esta última frase que comentaba Rita, ¿no? Porque creo que, bueno, un poco lo vamos a platicar la semana que entra, pero igual para irlo como adelantando. Creo que justamente la noción, digamos, el concepto currículum, em, pues digamos que para poder asirlo, ¿no? Para poder aprenderlo con H, creo que justamente tenemos que entender que esa posibilidad de aprehensión, pues es como una especie de caleidoscopio, ¿no? Y que dependiendo justamente del tipo de enfoque que nosotros em, acerquemos o pongamos, digamos, en este objeto, pues es que podemos hablar de él. Me parece que justo en las participaciones, como ya muy bien las fue resumiendo Rita, pues ahí creo yo, o hacia ahí un poco les digo, vamos a platicar la semana que entra, como en este caleidoscopio, como tres grandes lentes, ¿no? Para observar al currículum como campo de conocimiento, es decir, donde se produce conocimiento sobre los fenómenos curriculares, las teorías curriculares, en fin, ¿no? Por otro lado, digamos, se puede entender como política educativa, ¿no? Las políticas curriculares, que son justamente la estructura formal, el documento, ¿no? Esta visión justo nacional, etcétera. Pero también como práctica, ¿no? Ya varios de ustedes incluso lo plantearon con categorías, pues que ya nombran justamente este tipo de fenómenos como el currículum vivido, ¿no? Entonces, me parece que justo estas tres pues lentes, por decirlo así, ¿no? Siguiendo la idea del caleidoscopio, nos muestran al objeto currículum desde ciertos parámetros o entenderlo justamente desde ciertos parámetros. Entonces, me parece que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el diseño curricular, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando entonces de esta esfera, ¿no? En donde entendemos el currículum como política, ¿no? Como política educativa, como política curricular. Pero cuando hablamos de la vida escolar, ¿no? De qué es lo que sucede, digamos, en los procesos que llamamos currículum vivido y también cómo, digamos, pues los teóricos importantes le han ido llamando también de cierta manera, ¿no? Furlan le llama currículum vivido y Alicia de Alba le llama dimensión aulico-didáctica, ¿no? Y, en fin, ¿no? También esta idea, por ejemplo, ¿no? De las prácticas, del currículum como práctica, ¿no? Como práctica escolar, son elementos justo que nos ayudan, insisto, a observar qué lente o desde qué elemento es que observamos este objeto. Y en nuestro caso, digamos, en el seminario, vamos a ir justo transitando de una esfera a otra. Entonces, es importante justo, creo yo, como tener un poco, por lo menos estas tres esferas como elementos que pueden ayudarnos a ir transitando, a entenderlo de distintas formas, dependiendo justo de cómo se plantee, ¿no? Porque, insisto, y muchas veces estas esferas están concatenadas o están imbricadas, entonces de repente es difícil, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Sí, no es solo es el plan de estudio, sí, pero entonces ¿eso qué implica, no? Ah, bueno, pues cómo se imbrican justamente estas distintas esferas, ¿no? Yo creo que ese podría ser, e insisto, a partir de lo que yo escuché que se comentó en los equipos que lo resumió Rita, observo justamente como en algunos casos, en algunos equipos, pues se planteaba justo desde estos tres registros como una forma de organizar, pienso yo, nuestra comprensión, ¿no? Sobre este objeto, por llamarlo de alguna manera, que en nuestro caso,
pues de manera central es un objeto de conocimiento, ¿no? Más que de puesta en práctica o de diseño, en fin, ¿no? Gracias, Rita. Muy amable, Ana. David, Conchita, En, adelante, David. eh, en esa escucha de lo que compartieron los equipos y ese recuento que hace Rita, me remite nuevamente a lo que yo comentaba en ese segundo contacto con el currículum, cuando decía que después empieza a haber mucho material, muchos escritos, eventos, y de pronto es eso de es todo, o sea, tiene que ver con todo el currículum. Pero al mismo tiempo, bueno, ya un poco en esta forma como los equipos van agrupando, se va categorizando y creo que eso es algo que sí se requiere hacer independientemente de que sea, como lo plantea Alicia de Alba, con las dimensiones, los planos o niveles de significación, o simplemente en esas denominaciones de currículum formal, vivido, prescrito, oculto, etcétera. Porque ello ayuda a todo esto que ellos fueron señalando, ir ubicando y decir, a ver, esto sí, sí es currículum, pero se refiere a la dimensión social o se refiere a esto o lo otro, y permite ir dialogando entre esos componentes, etapas, procesos, dimensiones del currículum, que creo que es un ejercicio ahí interesante que cuando lo hacemos nos ayuda a encontrar articulaciones entre esos componentes y elementos. Un aspecto que no escuché o se me fue y que en esto que compartía Dalia cuando nos preguntaste tú que cuándo fue la primera vez que escuchamos currículum y que creo que más bien la mayoría fue cuando lo escuchamos pero no lo tomamos en cuenta hasta que yo hice referencia cuando decía ella pues como mi mamá era secretaria para mí el currículum era el currículum vitae, ¿no? Era como la primera vez que escuchaba uno. Y en un momento, en un tiempo, había como bueno, yo llegaba a hacer una distinción, decía, a ver, no, estamos hablando del currículum acá, formal, institucional, eso es otra cosa. Pero en el último, bueno, el trabajo más reciente de Pinari que retoma Garduño en estas discursos del currículum, en esta etapa que termina la post-reconceptualista, cuando hace referencia al currículum como currere, que finalmente es una vuelta a eso, ¿no? Ahora, o currículum como autobiografía, y que creo que, insisto, en este momento, en esta etapa, decir no, eso no, ahora sí es parte de, pero de una manera, no solamente como esa recuento de lo que hiciste, sino ya como una reflexión que, así como en su momento esta idea del currículum vivido, tuvo como mucho auge y fue como una parte muy reveladora y que aportó. Creo que así lo está haciendo. Todavía creo que no lo alcanza a hacer esta noción de currículum como currere o autobiográfico, ¿no? Ya incluso en esa metodología que plantea Pinar, en esas etapas, diferentes etapas, y que bueno, va más allá del simplificar y decir es cómo lo viví, sino ese tercer espacio, o sea, no sé, aspectos hay que ya solamente iremos comentando, pero que ahora escuchando todas las acepciones, ideas que tenían, sí me pareció importante retomar esto que planteaba Dalia al inicio, ¿no? Es todo, Rita, gracias. Gracias, David. Lourdes o Conchita, ¿están por ahí? A Conchita refirió que la sacó el internet y de Lourdes, no sé. Bueno, eh, en lo que ellas se comunican para saber si están por aquí o no. Pero estoy con otro asuntito que tengo que resolver Ok, doméstico. Perdón. no te preocupes, adelante. Bueno, quiero encargarles, ahora sí que tarea. Les voy a encargar que escriban de manera individual, ahora sí, bueno, como la ocasión anterior, su mismo párrafo que plantearon para esta sesión, pero ahora que lo escriban ya desde Con los esta aportes. reflexión que se hizo el día de hoy y
no solo que escriban esa reflexión, sino que escriban las preguntas que les ofrece el currículum como tal. ¿Qué preguntas quiero resolver en este seminario? Y ahora ya sí, ¿desde dónde? Entre las muchas cosas que se plantearon, pues yo podría suponer que a mí lo que me interesa es el currículum como una concepción de nación. Ah, bueno, pues desde ahí voy a tratar de responder tal. O yo podría pensar que el currículum me interesa como documento normativo. Ah, pues desde ahí quiero pensar tal cosa. O a mí me interesa como dispositivo de control. Ah, pues desde ahí voy a pensar quién sabe qué cosa. Lo que les estoy pidiendo es que hagan un ejercicio que, que, que nuestro querido Ricardo Sánchez Puentes narraba como acorralar el objeto. Cuando él decía acorralar, yo me imaginaba una red, una cuerda de esas de rodeo que uno lanzaba y empezaba a tratar de acorralar el objeto, pero a la Sí. larga me resultó literal. Entonces les voy a pedir que acorralen su objeto individual, es decir, que reescriban su párrafo y que planteen las preguntas que quieran hacerse desde la dimensión que les haya parecido que es desde la que tienen que hablar. Porque una cosa nos tiene que quedar clara. Es imposible abarcar todo el currículum, como campo, como práctica, como diseño, imposible abarcarlo todo. Desde algún lado tiene que empezar uno y tiene que tener claro que tiene que empezar desde algún lado. No podemos pretender abarcarlo todo. Entonces, sí les invito a que en un segundo esfuerzo de escritura eh, reformulen su párrafo y participen con él la siguiente sesión, que va a ser muy importante por lo siguiente. Es importante esta reflexión que van a hacer porque nosotros como equipo les vamos a proponer un posicionamiento. Uno, el de la doctora Alicia de Alba y lo que conlleva que es el currículum crítico. Ajá. Pero nosotros ya asumimos que queremos hablar desde ahí. Quizás ustedes no quieran hablar desde ahí y también se vale. Para ello es necesario que en un texto que puedan hacer de hoy a la siguiente sesión, reformulen su texto y digan, bueno, yo pienso tal cosa y quiero partir desde tal lado. ¿Para qué? Para que vayan acorralando el objeto, recortándolo y estableciendo el lugar desde el que quieren partir. Cuestión muy importante porque el siguiente paso después de la sesión que viene es organizar los equipos de trabajo. Y para ello necesitamos información de su parte. De un lado ya lo plantearon en las tarjetas que se les solicitaron al principio, pero de otro lado, a partir de esta reflexión inicial, ustedes pueden aportar elementos para definir en qué equipo de trabajo van a querer trabajar. Y bueno, creo que ¿hay alguna pregunta al respecto de lo que les acabo de pedir? Ok, bueno. Y, ay, perdón, ya. Por último, voy a dejar en manos de Ana porque ella quería hacer algunas observaciones, creo que de procedimiento, logística y lo que sigue, y algunos anuncios, y después quizá podríamos cerrar la sesión. Tú Ujú. decides, Ana. Adelante. Sí, gracias, Rita. Em, Bueno, para comentarles que tenemos todavía algunas personas que no nos han enviado sus tarjetas de identificación. Como ya lo mencionaba Rita, pues no solo es una cuestión justo para tener sus datos, sino especialmente sus líneas de trabajo, sus líneas temáticas, porque eso es un insumo fundamental para
el trabajo del seminario. Entonces, sí les pedimos, por favor, a quienes no la hayan enviado que lo hagan a la brevedad, porque de otra manera, pues vamos interrumpiendo justamente, les vamos quitando días de trabajo a los equipos. Entonces, digamos que es en su perjuicio. Entonces, bueno, les conminamos a enviar sus tarjetas. Por otro lado, bueno, también comentarles que para la próxima semana tendríamos el segundo tema de este eje de introducción. Y bueno, yo ya puse ahí en la carpeta de las lecturas, eje uno tema 2, dos lecturas, una de William Pinar. Bueno, en realidad es un texto, es el estudio introductorio que hace José María García Garduño al texto de William Pinar de teoría curricular. Y ese texto, bueno, a mí me parece importante planteárselos por dos razones. La primera, pues como una forma de homenaje, ¿no? Al doctor García Garduño que este año nos dejó. Y bueno, y la segunda, porque me parece que justamente nos permite establecer una línea, un referente de análisis justamente en torno a estas tres esferas a las que yo me he referido sobre el currículum. Me refiero a que esa línea que se establece en este estudio introductorio, pues es justo una línea histórico, teórica, epistemológica, política sobre el currículum, ¿no? Que es como que le vamos a ir agregando capas al análisis, por decirlo así, ¿no? Y por otro lado está un extracto de la tesis de doctorado de Berta Orozco. Ella, así como, bueno, o justo a lo mejor esa no es, obvio no era su intención la de ellos, ¿verdad? Esa ya es mi intención, hacer estos dos recortes como dos referentes que justamente nos permiten ubicar cómo seguir entendiendo el currículum en estas tres esferas desde una discusión, digamos, geoacadémica, por decirlo así, ¿no? Y qué implicaciones tiene eso para el seminario, como bien lo decía Rita. ¿Por qué? Porque nos interesa irles planteando justamente este posicionamiento, ¿no? Entonces, estos dos textos, les digo, nos sirven un poco como para establecer una polémica, por decirlo así, ¿no? Y por otro lado, están dos videitos pues ya ni me acuerdo muy bien de qué años son, pero ya tienen, yo creo que son previos a la pandemia de 2017, algo así, de un curso que dimos Alicia y yo en Claxo sobre currículum. Y el primer video, pues ella misma explica justamente su propio concepto de currículum, que yo no me había fijado, ese canal de YouTube lo hicimos para ese curso y pues tenía creo que 20 visitantes, pero ese video me di cuenta el otro día que tiene como 800,000 vistas, el otro día me fijé. Entonces, y luego el segundo es, digamos, como una especie de continuidad, no en el tiempo, sino conceptual, es decir, en el primer video Alicia explica el concepto de currículum que ella acuña en los noventas, a principios de los noventas. Y luego en el segundo video explica, digamos, sus avances conceptuales en el sentido de incorporar varios elementos, la noción de dispositivo, la noción de voluntad de saber, de poder, en una, digamos, versión renovada de su noción de currículum. Entonces, la cosa es que ese video, pues, no sé por qué no salió completo, está mochado. Entonces, bueno, pues ahí yo la verdad no me había fijado muy bien que no lo habíamos subido bien en su momento. Ahora sí que asumo la responsabilidad porque no sé qué hice cuando subí ese video, ni que no estaba completo, ni que no lo había subido bien. Bueno, pero nos sirve, insisto, por lo menos para tener justo como estos elementos centrales del posicionamiento. Y lo que me interesaría también en la siguiente clase, pues es justo cómo debatimos ciertos elementos, digamos, en esa polémica, ¿no? Entonces, bueno, la intención es un poco trabajar la primera parte con estas explicaciones como para dar los puntos de referencia de la discusión y ya luego trabajar en equipo algunas consignas para la discusión, ¿no?
Entonces, pues eso, los extractos que les puse de lectura son dos, cada uno tiene entre 15 16 páginas, y los videos no son muy largos tampoco, son como de entre 30 35 minutos. Entonces, creo que es relativamente una carga de revisión aceptable, ¿no? Para que hagan el ejercicio individual y ya vengan como con los elementos para hacer el trabajo ya entre pares acá en el equipo. Sí, profe Enrique. Perdón, doctora. Tengo una duda. Yo estudié el propedéutico, todo el bachiller propedéutico en los noventas y la Ujú. normal la hice en los noventas. A nosotros como normalistas nos pedían pues esta parte de entender en ese momento el currículum, sí desde una parte política, pero más en esta parte de garantizar el artículo tercero constitucional y como un instrumento de organización curricular, ¿no? La De qué es lo que se selección. va a aprender y todo. Ya en el 2015, cuando son los ajustes a la reforma, entran las licenciaturas. Ya estaban la licenciatura UPN, por supuesto, pero al servicio profesional docente entran los licenciados en pedagogía, etcétera, ese tipo de situaciones. Pero desconozco en los 90 si las UPN o las licenciaturas en pedagogía tenían otro tipo de profundidad respecto o concepciones respecto al currículum. Esa es mi duda. En las UPN sí, en la licenciatura de pedagogía sí. Todavía el plan 90, que creo que incluso es el que está vigente en algunas sedes, tienen, digamos, la materia. Y ahí, claro, la cosa es que, bueno, hasta donde yo lo he revisado, las posturas que se enseñan son las de los españoles, las de Jimeno Sacristán, las de Ángel Pérez Gómez, ¿no? Que son como las que en su momento, o estaban como de manera muy fuerte, ¿no? Esas son las que se estudiaron. Y en la licencia, ya en el plan 97, en las normales, yo creo que hasta el de 2018 prácticamente es que cambia, porque toda la línea que había siempre de formación en currículum y didáctica era aprender los programas de estudio. Ujú, Eran los ujú. programas de primaria, de preescolar, de secundaria, dependiendo la licenciatura que se estudiara, y no había manera. Yo recuerdo en la reforma de 2004, cuando se crearon las licenciaturas en educación intercultural, y se intentó justo como trabajar alguna cuestión en el plan de estudios de generales. Fue muy fuerte la discusión porque justamente eso se decía, que no, que las maestras y maestros lo que tenían que aprenderse era los programas. Entonces porque claro, nosotros decíamos, nomás pongan didáctica y currículum del doctor Ángel, nada más esa lectura y ya. Si quieren todo lo demás que sean los programas. Y claro, eso luego nos dio la vuelta porque en 2019 les pedimos que entonces sepan diseñar, ¿no? A las normales. Entonces, Sí, bueno, ahí es una cuestión complicada porque, insisto, esa formación en las normales era sobre los programas, todo lo que era, o sea, realmente no había lecturas o cuestiones de discusión sobre el currículum, sino era aprenderse los programas de estudio, sí, el objetivo general, particular y aprenderse los campos formativos, perdón, las asignaturas. las Ujú. asignaturas y el enfoque. Y mi duda va por esto, porque hay una progresividad en la construcción de los programas, pero también en esta parte de cómo implementarlo y qué impacto tuvo o seguimos parece que a veces seguimos en el mismo pensamiento de aplicar contenidos porque esto es lo que te va a hacer un buen ciudadano y está costando este rompimiento en el paradigma de la nueva escuela mexicana, ¿no? De que no solamente son los contenidos, sino es una educación integral. Entonces, parece que son, no sé, estragos o venimos arrastrando en la formación y eso es lo que quisiera tener en claro para poder emitir ya pues más, más claro lo que, lo que quiero hablar La del tarea. currículum. Sí, 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 gracias, doctor. No, al contrario. Sí, fíjense que también ahí ahora que Conchita, cuando ella dijo de su primera vez del concepto de currículum, me acordé de este librito que sí se ve ahí, ¿se alcanza a ver? Sí, Es de 1982. El 82 sí.
Entonces, aquí es una compilación y justamente, bueno, ahora digamos ya con el paso del tiempo, representa justo como estos elementos fundacionales del campo en México. Y aquí se discute justo sobre esa racionalidad instrumental. Fíjense, dice aquí Razón técnica y currículum por Alfredo Furlan y Patricia Aristi. Y el currículum como práctica social de Roberto Folari. O sea, justo los elementos que ustedes iban poniendo, eh, este, lo que encontré yo justo al escucharlos exponer y luego ahorita cuando hizo el resumen, son justo como estas huellas de esa fundación del campo. Entonces, muy interesante que también ustedes, claro, no en este momento tal vez, pero sí sepan que hay ahí ciertos elementos o ciertas huellas que organizan también ya su visión más o menos inmediata, digamos, sobre la noción de currículum, ¿no? Entonces creo que eso también podría ser parte de lo que ustedes ahí recuperen en su ejercicio, porque es cierto, finalmente no solo en México, sino el currículum como tal, digamos, pues surge de una práctica casi administrativa, ¿no? De organizar justamente la enseñanza. Y claro, eso luego pues ya se fue complejizando, se fue derivando, etcétera. Pero ya luego en el caso, por ejemplo, pues de su origen en Estados Unidos y lo que implicó su influencia, etcétera, pues fue tomando caminos distintos en términos justo de los distintos contextos. Y por eso nosotros tenemos ciertas ideas de sentido común sobre el currículum que obedecen, me parece, a estas herencias que tenemos, aunque no las reconozcamos como tales, por decirlo así, ¿no? Y creo por otro lado, pues que hay que irlas justo identificando, organizando, entendiendo su momento y su lugar y cómo han entrado en discusión con otras posturas, ¿no? Creo que eso también es parte de lo que nos interesa en este eje en particular, pero en el seminario en general, ¿no? Sí, Rita. Gracias, Ana. Quisiera contarles una pequeña anécdota. Ese texto que les acaba de mostrar Ana fue una compilación de un seminario que se dio primero en el año que ahí mencionó Ana, 82. 82, pero que posteriormente en 83, 84, incluso 85, se discutió en varios foros. Uno de los foros en los que se discutió fue justo en el ISUE. Supongo que tú estabas todavía muy joven, Ana, y no has de recordarlo, pero yo me acuerdo que llegué ahí al ISUE buscando que me admitieran, pues nada más así como a ver si me daban permiso de entrar, ¿no? Y en la puerta yo la conocía de lejos, pero no sabía cómo era de cerca. Y entonces en la puerta de la sala donde se iba a discutir esto, estaba parada una muchacha, señora, chaparrita, muy blanca, de cabello como color castaño. Y yo decía, bueno, pues ha de ser la recepcionista o alguien así, ¿verdad? Y yo me paré en la puerta y le dije, oye, mira, yo estoy interesada en que participara, aunque solo sea escuchando, yo vengo a entrar y no sé qué, qué sé cuánto. O sea, "Ay, ¿y tú cómo te llamas? No, pues tal. ¿Y de dónde vienes? Pues tal, etcétera. Sí, cómo no, pásale. Hasta ahí yo ignoraba que era Alicia de Alba la que estaba recibiendo en la puerta, a la cual yo confundí con recepcionista. Y después de comentar justo este texto en ese seminario, que todavía era C21, estaba iniciando C21, Ana Laura debe haber estado como en el primer o segundo año de la carrera, a lo mejor ni había llegado ahí a la facultad, al ISUE, lo que era el CICE, ya ni me acuerdo si CIE o ISUS, o CESU, era el CESU. Eso. era CESU. Pero la apertura y la recepción, la cálida recepción de la persona que me recibió en la puerta, para mí implicó decidir, me quedo. Yo todavía no sabía cómo para dónde le daba, pero como me recibieron y me dijeron que sí, y pues yo entré y me senté
y desde ahí siempre calladita porque pensé no la fuera a regar. Entonces me sentí muy bien recibida por el campo del currículum y ahí empecé a trabajar hace chorrocientos años de eso, pero de alguna manera el ser testigo de todas estas huellas a las que se refiere Ana nos da memoria histórica y la memoria histórica nos permite construir campo que hoy finalmente está casi que consolidado en México, porque todavía somos rebatidos en muchos lugares, pero digamos que se ha consolidado como un referente importante para el currículum. Muchas gracias, Ana. Sí, Rita, muchas gracias. Dice Karina, y conciencia, sí, exacto, sí, conciencia histórica. Bueno, pues entonces eso, están ya las lecturas, los videos, las personas que todavía falten de su tarjeta, les pedimos por favor que no dejen de enviarla. Y bueno, también para comentarles que ya la mayoría de los profesores invitados, profesoras invitadas ya están confirmados, la doctora Silvia Morelli, el maestro Mauro Jarquín, el doctor Mauricio Zabalgoitia, ay, se me Ángel, olvida el doctor de Chile. Ángel Díaz Barriga. Ah, el doctor Ángel, sí, para la sesión del 8 de septiembre. Y el doctor Gabriel Villalón. Creo que ya solo nos faltaba la doctora Silvia de confirmar. Entonces, pues bueno, vamos a tener otra vez ahí nuestro, nuestro cartel de lujo, De lujo. como en los festivales. Ay, perdón, Amanda, adelante. Buenas tardes, bueno, casi noches, doctoras, compañeros. Nada más una situación, yo no he podido entrar al drive del seminario. Lo busqué en Facebook y no me aparece y tampoco en el correo. ¿Te llegó Entonces, no el sé correo si... de bienvenida con las ligas? Ah, qué Sí, sí raro. me ¿Alguien llegó. más ha tenido problema para abrirlo? Bueno, aquí ¿cómo se llama? En el chat de aquí de Zoom Sí. voy a poner la liga al Drive. Y Gracias. también al grupo de Facebook dices que tampoco. No, al grupo de Facebook sí, Ok. sí entré. Muchas gracias, doctora. Ahí me avisan si se soluciona o si alguien tiene también ahí algún tema, ¿no? Hay que enviarle al correo, vale, por favor. Ujú. Mira, ahí, por ejemplo, con Jessy ustedes pueden trabajar justo cuestiones de medio ambiente y currículum. Ah, bueno, y Jessica, por supuesto, la doctora Jessica, Yo estoy que llenando mi ficha para mandarlo. ya tenemos ahí un equipo, ya ven porque es muy importante, porque así. Bueno, pues si no tuvieran alguna otra intervención, algún otro comentario. Adelante, Amanda. ¿O se quedó de hace rato? Ah, ok. Bueno, muy bien. Pues bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Cualquier duda, como comentario, pues estamos ahí al pendiente en las redes y que tengan bonita noche. Cuídense mucho. Gracias, bonita noche. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Muchas Hasta luego, gracias, buenas gracias. noches. Hasta luego. Che. Gracias, hasta luego. Hasta luego.